Hola, aquí estamos para el sexto video de este ramo Historia Eclesiástica 2. Hoy día nos corresponde ver la Iglesia en Latinoamérica. Es como lo expone nuestro autor, Justo González, un desplazamiento de la historia que hemos estado viendo centrada en Europa y en el hemisferio norte, desplazándose hacia el sur, en este caso hacia Sudamérica. Es necesario mirar la historia desde nuestra posición geográfica, desde nuestra perspectiva, reconocer nuestro legado y herencia espiritual, también cultural e histórica, para interpretar de mejor manera todo lo que ha acontecido en estos 20 siglos de historia de la Iglesia cristiana. Así que como acostumbramos, te invito a que oremos, nos pongamos las manos del Señor para que Él nos dirija. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por poder tener este tiempo para considerar eh, fenómenos importantes que han ocurrido en nuestra historia. Dirija nuestros pensamientos, Señor, la meditación de nuestro corazón a lo que usted quiere que veamos y entendamos. Ayúdenos a sacar provecho de este tiempo y a conectar de buena forma las distintas cosas, elementos, informaciones que tenemos, Señor, para comprender mejor nuestra mirada del pasado y poder darle un sentido, una aplicación a estos tiempos y también que nuestra fe salga bendecida, crezca, Señor, y podamos expresar de mejor manera a este mundo. Lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús y le damos las gracias. Amén. Bien, voy a compartir la presentación que nos va a servir de apoyo. Aquí está. Eh, Vamos a partir, bueno, la iglesia en Latinoamérica. Aquí tenemos un mapa de específicamente Latinoamérica, desde México, eh, Centroamérica y todo Sudamérica, y nos da un dato histórico muy importante, que el primer culto protestante en América Latina fue en la colonia hugonote de Francia, en Brasil. Una comunidad hugonote en las costas de Brasil, ahí aparece marcado con rojo, entre los años 1555 a 1567 funcionó esa colonia y por lo tanto, el primer culto protestante se habría celebrado en 1555. ¿Mm? En los primeros años, las primeras décadas de la colonia española y portuguesa en nuestro subcontinente, también hubo cultos protestantes. Ustedes se acordarán quiénes fueron los hugonotes, una comunidad, bueno, más que una comunidad, un movimiento evangélico en los tiempos de la Reforma en Francia, que fue duramente perseguida y prácticamente exterminada en la noche de San Bartolomé. Miles huyeron, se autoexiliaron en otros rincones del mundo y algunos, como vemos, llegaron hasta acá, hasta Sudamérica. Así que ahí hay un dato histórico que pocos conocen, pero está documentado. Algunas preguntas de reflexión. ¿Los evangélicos somos una sola iglesia? ¿Qué dices tú? ¿Qué crees? ¿Y por qué? Siempre es muy importante, ante una pregunta así, abierta, que al mismo tiempo es profunda, uno puede decir, sí, somos una sola iglesia, o no, pero el por qué es lo importante. ¿Por qué crees que sí o que no? ¿Cuáles son las razones de tu respuesta? Quizás en un sentido somos una sola iglesia, pero en la práctica, en el asunto organizacional, somos muchas iglesias distintas, ¿verdad? Y ahí también hay que argumentar por qué, en qué sentido somos una sola iglesia. ¿Y qué pasa con los católicos? La pregunta 2. No lo dice así acá, yo te lo voy a decir así. ¿Los católicos son parte de la iglesia de Jesucristo? Es una gran pregunta, una importante pregunta, porque todavía una mayoría de gente en nuestros países latinoamericanos se define católica y cómo los vemos nosotros.
como cristianos o no como cristianos. Quizás depende el caso. Quizás la mayoría decimos que son cristianos nominales, ¿verdad? Pero en la práctica no. Ocurre eso también. Pero también no podemos negar que hay muchos católicos, quizás son una minoría dentro de sus iglesias, pero igual son muchos que, que, que adoran sinceramente a Jesucristo por la salvación que les ha dado, porque creen en Él por la fe y buscan conocerle, buscan seguirle, buscan hacer su voluntad, ¿verdad? A algunos les cuesta reconocer esto que estoy diciendo, pero otros sí están de acuerdo conmigo. Pero yo te lo dejo así, escrito en este número 2. La Iglesia Católica es cristiana, y ahí estamos hablando como iglesia. ¿Cómo te relacionas como evangélico con los católicos? ¿Mm? ¿Cómo te relacionas con ellos? Hay otras preguntas, las voy a dejar pendientes porque para que no abramos tanto el abanico, sino que nos enfoquemos en algunas cosas que vamos a considerar en esta clase. Aquí tenemos imágenes de 5 iglesias que son definidas como históricas. 5 iglesias históricas. Los anglicanos, los bautistas, la metodista episcopal, que no hay que confundir con la metodista pentecostal, metodista episcopal, de la que originalmente era Hoover. De hecho, la imagen que aparece ahí es de la iglesia metodista de Valparaíso, a la que perteneció Hoover, Willie Hoover, el protagonista, dijéramos, del avivamiento pentecostal. Ese es el nombre de la iglesia histórica, pero de ahí a la larga saldría la iglesia metodista pentecostal. También está la iglesia luterana y los presbiterianos o iglesia presbiteriana. Hay otros que no puse foto, que son los hermanos moravos y los menonitas, entre otros. En Chile casi no se encuentran. Es muy raro que haya alguna comunidad morava o menonita. Algunas características. Estas iglesias llamadas históricas surgen como iglesia de trasplante desde el hemisferio norte. O sea, son iglesias originadas en Europa o en los Estados Unidos que por medio de sus misioneros llegan a los países latinoamericanos como una especie de trasplante, de que estos misioneros atienden muchas veces a las comunidades o colonias de esos países. Por ejemplo, en el sur de Chile había tanta colonización alemana que es normal que la iglesia luterana fuera fuerte allá, porque así como llegaron muchos inmigrantes alemanes, llegaron también pastores alemanes a dirigir esas iglesias, esas comunidades de origen alemán en el sur de Chile. Por eso hablamos de trasplante, que es como solo un traslado de su país de origen al nuevo país donde se encuentran radicados. Los anglicanos pasa lo mismo, que es la iglesia oficial de Inglaterra. Entonces, las iglesias anglicanas son comunes donde hay presencia de inmigrantes ingleses. Los bautistas son originarios de Estados Unidos, la metodista episcopal también. Los presbiterianos tienen un origen un poco más complejo. En Escocia fueron fuertes, luego pasaron a Inglaterra y de Inglaterra a Estados Unidos. Pero también los primeros presbiterianos que llegaron a Chile es por un efecto de trasplante, de que se trasladan de sus países de origen a estos países latinoamericanos y así se van formando sus iglesias. En otras palabras, no son iglesias tan misioneras o evangelísticas, evangelizadoras,
sino que son iglesias que se concentran en estos extranjeros, comunidades extranjeras que forman colonias en los nuevos países donde están. Acá en Chile, en el siglo XIX, si bien la capital siempre ha sido Santiago, Valparaíso era considerada la capital económica o comercial de Chile, porque allá llegaban todos los barcos y, bueno, los productos, el intercambio comercial y también los representantes de casas comerciales extranjeras se establecían ahí y por eso las iglesias de trasplante eran fuertes en Valparaíso. El pastor Willis Hoover, al ser pastor de la Metodista Episcopal, pastoreaba la iglesia más grande de su denominación en Chile y que estaba en Valparaíso. Tenía más de 600 miembros, imagínense, hoy día es difícil tener eso, y él lo tenía a comienzos del siglo XX. Claramente se dan que algunas de estas iglesias son más abiertas a recibir a los chilenos, a los nativos del país donde están, y por lo tanto van llegando a esas iglesias gente ya de origen racial diferente, origen étnico diferente, en este caso los chilenos, van llegando a iglesias como la Metodista Episcopal o a la Bautista también, una iglesia bastante abierta a que llegue el elemento nacional. Esas son las llamadas iglesias históricas. Entonces, en 1916 se hace un congreso misionero en Panamá, Centroamérica. ¿Quiénes participan? Líderes de estas iglesias históricas. Ojo, estamos a comienzos del siglo XX, 1916. Se reúnen ahí para definir líneas de acción. Es como que se hacen esas preguntas que estaba haciéndoles yo al comienzo. ¿Cómo vemos a los católicos? ¿Los vemos como hermanos o como gente que hay que evangelizar? Porque muchas de esas iglesias históricas hasta esa fecha tenían un acuerdo de que los países católicos no necesitaban ser evangelizados. Porque aunque fuera un cristianismo quizás con defectos, con imperfecciones, pero finalmente para ellos, como para los anglicanos, a ver qué otro para los luteranos, igual es una iglesia cristiana. Por lo tanto, hasta esa fecha trataban de no hacer evangelización, era algo consciente, intencionado, de no evangelizar, solo enfocarse en sus comunidades que decía yo de trasplante. Pero en este congreso, estas distintas denominaciones históricas tratan el tema y aquí se ven los distintos puntos que trabajaron, hay que desarrollar más la literatura, hay que trabajar en unidad, no hay que descuidar los conflictos sociales que se sufren en estos países que son más pobres que en el hemisferio norte, los países sudamericanos en este caso. Hay que estar atentos a los conflictos indígenas, los conflictos sociales por la pobreza, la miseria, fomentar la educación, dice acá, pero el último punto es el que más nos importa. En este Congreso Misionero de Panamá decidieron declarar a América Latina como campo misionero. Aunque sean de mayoría católica, estos países, en este Congreso ellos dijeron, vamos a evangelizar intencionalmente a América Latina. Vamos a cambiar el paradigma que hemos usado de no meternos tanto con los nacionales, porque ya son católicos, vamos a evangelizar igual. ¿Qué les parece? Era una decisión valiente para la época, importante, necesaria. Yo creo que esto influyó en que menos de 40 años después, en 1962, la Iglesia Católica se convocara al Concilio Vaticano II para renovar
sus prácticas, sus tradiciones, su postura ante la modernidad, porque veían para esa época, 1962, que estaban perdiendo muchos fieles de parte de las iglesias evangélicas a las que habían considerado herejes, pero ya ante su crecimiento ya no podían despreciar de esa manera porque era una fuerza incontrarrestable. Bien, así que cambia el paradigma. Estas iglesias históricas se deciden a evangelizar intencionadamente a las sociedades latinoamericanas, invertir sus recursos, ¿verdad? Todo lo que eso implicara. Por lo tanto, el siglo XX, a partir de ese año, pasó a ser un siglo de mucha actividad evangelística y misionera en nuestros países, a lo que habría que sumarle la explosión del pentecostalismo que ya está en curso. Estas iglesias históricas están tratando también de actualizarse, de renovarse, pero hay una fuerza espiritual que no avanza por el lado de la organización estratégica y de recursos, que es el movimiento pentecostal, que simplemente depende de la acción del Espíritu Santo en las vidas, que aunque sin tener recursos, acceso a una mayor comprensión teológica, ni a organización humana, va avanzando a paso firme también en nuestros países latinoamericanos y en otras partes del mundo, como vimos la clase pasada. Parece que el ser humano no logra ir al día con el mover del espíritu. Aunque hace cosas buenas para actualizarse y renovarse, el Espíritu Santo siempre va a la vanguardia. Y así está ocurriendo con el mover pentecostal. Y aquí está. Hay un libro que escribió Peter Wagner, o Pedro Wagner dice ahí, llamado Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Este hombre de línea presbiteriana, o sea, de iglesia histórica, graduado de importantes seminarios en Norteamérica, le tocó ejercer como misionero en Bolivia y ahí constataba día a día el auge, el vigor, la fuerza del movimiento pentecostal. Lo empezó a estudiar, a analizar, escribió libros al respecto, pero también al mismo tiempo él fue abandonando su línea eclesiástica de tipo de iglesia histórica, como dije, presbiteriano, y se hizo pentecostal y un promotor del mover pentecostal, a tal punto que él llegó a ser también un líder del movimiento neopentecostal, del cual también por ahí he hecho algunas preguntas, pero hay que meditar. ¿Qué es el neopentecostalismo? ¿Ah? ¿En qué difiere del pentecostalismo tradicional que conocemos? ¿Es bueno o es malo? Independiente de eso, pongo la portada de este libro para graficar que es un mover que no pueden ignorar, aunque ha tratado de ser despreciado, ignorado por muchos, tenido en poco, porque es gente ignorante, de escasos recursos, eh, bueno, gente modesta, pero no pueden seguir ignorando estas iglesias establecidas, tradicionales, respetables, este mover que día a día va captando más seguidores, que más gente se va convirtiendo al evangelio en su expresión pentecostal. El mover pentecostal se caracteriza por un crecimiento explosivo, como dice acá, que se expandió a las clases bajas y también que fue un movimiento despreciado. Fue despreciado por la Iglesia Católica, fue despreciado por las iglesias históricas también porque tenían una lógica modernista de la fe. ¿Qué quiere decir modernista? Basada y confiada en la razón humana. ¿Mm? Ojo
con eso, porque la razón es muy buena, pero cuando ya se vuelve racionalismo, como es propio del pensamiento modernista, el racionalismo no es bueno, ya es un desequilibrio, porque descuida otros aspectos del ser humano. ¿Mm? Bueno, decía que es despreciado por la Iglesia Católica, el pentecostalismo, es despreciado también por las iglesias históricas, también es despreciado por los movimientos políticos. ¿Mm? Entonces, es como un movimiento aislado, ya decía despreciado, pero que, como dice la portada de este otro libro acá, el siglo XX se convirtió en el siglo del Espíritu Santo por el gran avance del movimiento pentecostal y carismático. Ah, en pantalla se ve al revés, pero aquí lo tengo en mi poder. Es un gran libro que hizo el historiador pentecostal Vinson Sinan y también nos da antecedentes vitales para nuestra comprensión. Hace poco vi que algunos lo criticaban porque en la portada pueden aparecer algunos que se identifican más con el neopentecostalismo. Hay rostros de distintos líderes, miren, de hecho se los nombro: William Seymour, Catherine Kuhlman, Paul Yonggi Cho, Reinhard Bonnke, Carlos Anacondia, Smith, se me olvida este nombre, Smith Wigglesworth, algo así creo que es. Y acá abajo aparece también Joyce Meyer. En algunas ediciones aparecen otros rostros también, y por lo tanto se vuelve un libro eh, que causa desconfianza a aquellos que son muy celosos del pentecostalismo clásico, y cuando los mezclan con los neopentecostales, eh, para ellos es sinónimo de herejía. Yo creo que el neopentecostalismo, si bien nosotros no somos de esa línea, cuando digo nosotros pienso en las asambleas de Dios, pero debemos considerarlo con cuidado. Si bien es difícil de definir el neopentecostalismo, pero caen en muchos excesos, está muy ligado por ahí con la teología de la prosperidad, pero hay que ser cuidadosos. Si cualquier iglesia que califiquemos de neopentecostal la vamos a meter en un saco de algo que también es despreciado, o tratamos de entender el fenómeno en su complejidad, que es muy variado y es muy difícil de encasillar quiénes son neopentecostales o no. ¿Mm? Es un tema profundo, pero quiero por lo menos decir que hay que ser cuidadoso en no tener el prejuicio de que todo lo neopentecostal es malo. ¿Mm? Porque es una renovación, porque lo que es del Espíritu siempre tiene que estar en renovación constante. No podemos estancarnos. También podríamos analizar entonces el pentecostalismo clásico, tradicional, si se ha estancado y se ha vuelto poco espiritual también, ¿verdad? Este fenómeno del mover del espíritu es complejo. Y aunque hayan cosas que no gusten, hay que tratar de ser cuidadoso en los juicios que se emiten, en las posturas que se desarrollan. ¿Y qué es la renovación carismática? Ya que el libro del que estábamos hablando habla de 100 años de renuevo pentecostal y carismático. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Aquí las imágenes que se muestran reflejan, bueno, la última la vamos a dejar para después. Las imágenes que se muestran son típica expresión de este movimiento carismático, que en la práctica creen en lo mismo que las iglesias pentecostales, en el mover del espíritu, en los dones carismáticos, que uno los puede encontrar ahí en Romanos 12, en 1 Corintios 12 también. Dones del espíritu, que son necesarios, que hay que buscar: hablar en lenguas, profetizar, creemos en eso. Don de interpretación de lengua, palabra de ciencia, de profecía, parece que ya lo dije,
de milagros, de fe, discernimiento de espíritu. Creemos que Dios da dones a los hombres y algunos de esos dones son esos que están en la Escritura, dones del Espíritu para expresar cierta gracia de Dios en aspectos específicos de nuestra vida. Y debemos buscarlos y cultivarlos, desarrollarlos. Ahora, ¿qué pasa? Que esta ola pentecostal durante el siglo XX llegó a penetrar incluso dentro de la Iglesia Católica y se formaron comunidades carismáticas católicas llamadas el movimiento de renovación, como aparece acá, el movimiento de renovación. ¿Qué te parece a ti? Que hayan católicos que se reúnen y también hablan en lengua, y también hay en ocasiones profecía, y alaban con las manos levantadas, y muchas cosas más, buenaverdanzas incluso. Fíjate que para la Iglesia Católica no es algo tan valorado, porque muchas veces o generalmente les dan una sala aparte para que se reúnan y estos católicos carismáticos tengan su culto a su manera, pero no dentro de la nave principal de sus templos, de sus parroquias. Pero también tenemos que saber que el movimiento carismático no es solo de estos grupos católicos, también hay evangélicos carismáticos. Conozco una denominación muy querida que se llama la Casa del Señor, que son, de hecho, Iglesia Carismática, la Casa del Señor. Hay en Chile distintas iglesias carismáticas evangélicas, pero no ocupan el nombre pentecostal, quizás porque es una renovación pentecostal que no está tan ligada, así como rama y al tronco de los avivamientos pentecostales, sino que es posterior y es parte de este mover. Aquí en el libro lo podrías entender mejor, que hubo momentos ya por ahí, por 1950, o sea, bien avanzado el siglo XX, donde el pentecostalismo entró como una ola renovadora dentro de las iglesias históricas, luterana, anglicana, presbiteriana, pero sin producir el quiebre, sin que se salieran. Entonces, como no se podían llamar pentecostales, porque pentecostal era un movimiento aparte, eran las iglesias pentecostales, y la idea era que esos miembros no se fueran de sus iglesias, ellos fueron renovados al mover pentecostal, pero para no tener conflicto, tomaron este nombre de carismático. Y además lo mismo pasó en la Iglesia Católica. Entonces es un movimiento muy ecuménico, porque le dan el mismo valor al Espíritu Santo y reconocen las manifestaciones y las cultivan, pero no se salen de sus iglesias, como tanto pasó en las iglesias pentecostales, que había ruptura y habían divisiones también. Acá no. Igual yo agrego si habría también una cosa de clase social, para no identificarse tanto con el pueblo pentecostal, porque estos son de otro segmento en estas iglesias ya establecidas, que son las iglesias históricas y la Iglesia Católica también. Entonces, para no prestarse a confusión ni identificarse con este pueblo pentecostal, mantienen este nombre de carismáticos. Se formaron fraternidades carismáticas a nivel mundial, donde hacían eventos y congresos, y aunque eran de distintas iglesias, acudían y iban a estas experiencias de renovación, de cultivar la relación con el Espíritu Santo. Como te digo, en este libro lo podrías entender mejor, y este libro se encuentra en las librerías cristianas, y es un estudio bien acabado de cómo el mover, originalmente llamado pentecostal, se extendió y tomó el nombre también de carismático. Así que eso es lo que ocurre. Y ahí vemos al actual Papa, Francisco I, en una reunión carismática. O sea, el líder de la Iglesia Católica ya reconoce el mover
pentecostal en su versión carismática eh, como algo importante, como algo necesario. ¿Mm? No es menor. El líder de la Iglesia Católica promueva esto también. ¿Por qué en esta diapositiva estamos hablando del mover pentecostal y carismático? Porque es algo muy fuerte en Latinoamérica, muy fuerte. Principalmente el mover pentecostal. ¿Mm? Pero es fuerte. Es como que nos identifica. La idiosincrasia latinoamericana se expresa muy bien en el mover pentecostal. Y hoy en día no queremos dejar muy atrás tampoco el movimiento carismático, que aquí lo estamos entendiendo un poco mejor. Avanzamos. La clase pasada ya mostré esta declaración que dio el obispo Raimundo Valenzuela de la Iglesia Metodista Episcopal por allá por el año 1950, valorando el mover pentecostal. O sea, en los mismos años que el movimiento carismático está surgiendo, porque las iglesias históricas están tomando una nueva actitud frente al mover pentecostal y lo están permitiendo en sus iglesias, aunque con otro nombre. Por esos mismos años, el líder de la Iglesia Metodista Episcopal en Chile, Raimundo Valenzuela, hace esta declaración donde hace un mea culpa diciendo que nos equivocamos. No fue él en persona el que se equivocó, pero sus antecesores en ese liderazgo se equivocaron al cerrarle la puerta al mover pentecostal, que su avance, su éxito es innegable en todo el siglo XX. El siglo XX es el siglo del mover pentecostal. Ahora que estamos en el siglo XXI, hay que preguntarse, ¿y cuál es el mover de este siglo? ¿Qué cosa Dios quiere hacer en este siglo? Por qué línea va todo lo que ha ocurrido en la historia? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Acaso el pentecostalismo era todo? ¿Era, era el último sorbo del vino de Dios para el ser humano? ¿O hay más de él? Hay más que él quiere manifestar, pero debemos ser hombres y mujeres del Espíritu, sensibles, que nos dejemos guiar por él para ir hacia donde él nos quiere llevar, porque él tiene siempre algo nuevo para su pueblo, ¿verdad? Para los que le creen y le buscan. Para la segunda mitad del siglo XX se hizo fuerte este mover de los grandes, entre comillas, evangelistas. Especialmente desde la lógica norteamericana, allá fue muy normal, desde el siglo anterior, desde el XIX, pero ahora, con el mover pentecostal en el siglo XX, los grandes evangelistas eran hombres del Espíritu, que promovían los dones del Espíritu, la unción, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad, los milagros. Y aquí tenemos algunos de ellos. En Argentina, eh, bueno, para ellos es un tremendo orgullo contar con lo que hizo Tommy Hicks en los años 50, a tal punto que aquí lo vemos reunido con nada más ni nada menos con el general Perón, Tommy Hicks. Eh, Ellos le llaman el avivamiento que ocurrió con Tommy Hicks y sus visitas a la Argentina, que llenó estadios y causó gran impacto. En 1962 también vino Billy Graham a Chile en un recorrido por toda Latinoamérica. Aquí lo vemos reunido con Manuel Umaña, el líder de la Iglesia Metodista Pentecostal, el obispo. ¿Mm? Acá abajo reconocemos al famoso Gigi Ávila, que en este caso no es norteamericano, es puertorriqueño. Bueno, no está tan lejos, ya que Puerto Rico es como una colonia norteamericana, pero este predicador, ya de trasfondo latino, causó gran impacto, especialmente en países como el nuestro, en Chile, con su manera fogosa, fervorosa,
¿verdad?, de predicar, y con los milagros que se daban cuenta en sus campañas que normalmente se hacían allá en el Parque O'Higgins, y que también se reunió con el gobernante de esa época en Chile, que era el general Augusto Pinochet. También impactante que un líder católico y de un régimen estricto como era una dictadura, pero se reuniera con este importante representante del pueblo evangélico, que era este predicador Gigi Ávila, ¿verdad? Igual uno se pregunta si no habrá una lógica constantiniana en esto, cuando los políticos como Perón, como Pinochet, eh, se reúnen con el representante de la fe evangélica. ¿Por qué se reúnen? ¿Porque se convierten? ¿Porque valoran mucho la fe evangélica? O digo con una lógica constantiniana de estrategia política, de causar un impacto. Es un tema para darle vuelta, y algunos por ahí lo han estudiado, como el sociólogo Humberto Lagos en Chile, escribió un libro, algo de... Después les puedo dar el nombre a los que me lo pidan, pero escribió un libro sobre la relación del poder político en Chile con las iglesias evangélicas. En Estados Unidos se echó a andar esta revista The Voice of Healing, la voz de la sanidad, donde se promovía a los predicadores de esta línea pentecostal, predicadores de la sanidad física también, que recorren los países como evangelistas connotados y llamando a grandes concentraciones de gente. Aquí hay varios, algunos desconocidos para nosotros, pero aparece abajo la foto de Clifton Erickson, que fue el primer gran evangelista que llegó a Chile también en la década del 50, evangelista vinculado a las Asambleas de Dios, y que en sus grandes concentraciones acá en Chile también hizo un gran impacto, y como las Asambleas de Dios estaban en sus inicios, ayudó a que esta, digamos, se expandiera con más fuerza. Con sus visitas se formaron iglesias y se les dio un impulso, ¿m? porque, porque la población chilena, que no conocía esta práctica de grandes concentraciones de gente en torno a un predicador que predica la conversión y la sanidad espiritual y física, y que se dan testimonios de sanidad, eso causa un impacto incluso que sale por los medios de prensa. Los testimonios también se echan a correr, se hacen Vox Populi, la gente comenta, y después eh, la gente busca iglesias de ese tipo. Fue un impulso para las Asambleas de Dios en sus inicios la visita de Clifton Erickson. Continuamos. Pero este es un fenómeno propio del mover pentecostal del siglo XX. Habría que preguntarse, y hoy en día, en pleno siglo XXI, donde ya la gente tiene otra percepción de la realidad y otro conocimiento de las cosas, y también que ha habido algún desprestigio de esos grandes evangelistas. Acordémonos del caso de Jimmy Swaggart, que también, hasta antes de su caída, era de las Asambleas de Dios. Entonces, ante ese desprestigio de esos grandes teleevangelistas, hoy en día, ¿cómo respondería la gente, la sociedad secular? ¿Acudiría a los eventos, los llenaría, serían de alto impacto? Sin duda que si no es un mover del espíritu, no, porque la última vez que vino Benny Hinn a Chile, serán hace unos 15 años atrás, el Estadio Nacional no se llenó. Con suerte éramos la mitad de las butacas que estaban ahí ocupadas. No producía el mismo impacto. Y los que estábamos ahí éramos en su gran mayoría cristianos, o sea, no como antes, que la gente, aún sin haberse convertido, acudía a estas concentraciones porque eran la novedad. Continuamos. Ya que estamos hablando de Latinoamérica,
hay que considerar dos grandes corrientes teológicas totalmente contradictorias y opuestas. La primera imagen representa a la teología de la liberación y la segunda imagen de una anciana echando una ofrenda en las gradas del escenario, altar que le llaman algunos, eh, representa esta imagen el Evangelio de la prosperidad. ¿Por qué digo que son opuestas? Porque la teología de la liberación nacida y desarrollada, una teología propia de Latinoamérica, desarrollada acá, a diferencia de la mayoría de la teología que conocemos y que leemos que viene del hemisferio norte, esta fue desarrollada por, por teólogos latinoamericanos, primeramente evangélicos, luego como que pasó a ser monopolizada por los católicos e identificada con las causas de la izquierda en esos años de los 60 que eran tan revolucionarios, tan efervescentes, que hablaban tanto de revolución. Entonces la línea católica llevó esta teología a identificarse mucho con la izquierda marxista y por lo tanto se desprestigió para gran parte del pueblo evangélico, pero después se ha seguido desarrollando como teologías contextuales que tratan de reivindicar, por ejemplo, el valor de la ecología, el cuidado del medio ambiente, que es un tema que a veces en nuestra iglesia está bastante descuidado, o también el rol de la mujer, que es un tema siempre polémico, o también de los desposeídos, ¿verdad? De los postergados, de ciertas minorías discriminadas, y ahí también son temas complejos, pero que son necesarios de tratar y muy comunes a nuestras culturas latinoamericanas. Entonces, ha habido como un retorno de la teología de la liberación a los espacios evangélicos para retomarla en el sentido correcto de teologías contextuales. ¿Qué quiere decir contextuales? Que parten desde nuestra realidad, no desde afuera. No es una teología de trasplante que tenemos que repetir como un credo, sino que es algo que se elabora como una propuesta de solución y de interpretación bíblica a la realidad que vivimos en el día a día. Así que es muy rica, tiene mucha aplicación en muchos ámbitos de nuestra vida. Arrastra con ese estigma de estar identificada con las banderas de la izquierda, pero la justicia social no puede ser un monopolio de la izquierda, tiene que ser un tema de la iglesia porque es un tema bíblico, ¿verdad? ¿Y por qué es tan contraria a la teología o evangelio de la prosperidad? Porque el evangelio de la prosperidad llama a la gente, especialmente a esa gente sencilla, modesta, que acude a nuestras iglesias a dar, que le crean a Dios y lo expresen dando dinero. Siempre es eso. No es tanto otra cosa, siempre es que den para que Dios los bendiga. Y se pueden ocupar muchos versículos como efectivamente lo hacen, algunos sacados de contexto, porque todo es llamar a la gente a dar, a dar. Sí, Dios ama al dador alegre. Dios bendice al alma generosa. Sabemos que es así, pero el Evangelio de la Prosperidad ha abusado de esas ideas y por lo tanto se forman iglesias, que vamos a hablar ya en el próximo video, postmodernas, muy centradas en la imagen, en lo externo, auditorios espectaculares, casi de lujo, que no responden a la realidad de la gente que acude a esas iglesias, que muchas veces no tiene trabajo o gana sueldos insuficientes, por no decir de hambre, como dicen muchas veces, eh, sueldos muy bajos y que no tienen mayores perspectivas de desarrollo, de bienestar, porque nuestra sociedad latinoamericana, y qué decir de las sociedades africanas, por ejemplo, eh, la, la, las condiciones de vida dejan mucho que desear en comparación a las condiciones de vida que la sociedad tiene en el hemisferio norte, en los países europeos y de Norteamérica. Por lo tanto, el Evangelio de la Prosperidad no es para nada contextualizado, solamente saca la palabra, la usa para que la gente dé. Y se llega a dar el caso triste, patético,
de que los líderes de esas iglesias viven como ricos, siendo que sus congregaciones son gente sencilla, por no decir pobre en muchos casos. Es verdad que ha habido prosperidad y hay gente que llega en sus buenos autos a la iglesia, sí, también, pero el común de las condiciones de vida de la gente evangélica no son grandes condiciones de vida, no son de gran prosperidad, aunque Dios nos sostiene y nos provee, pero hay que cuestionarse si la gente da y el pastor vive como rico. Eso está bien, eso es la voluntad de Dios. Los siervos de Dios deben vivir la prosperidad como ricos, o sea, debe ser el ministerio una fuente de prosperidad para esos pastores. Para algunos esto es lógico, y sí, debe ser así, pero eso es un espacio para los oportunistas, para que formen iglesia y se enriquezcan. Pero el ministerio, servicio, eso significa la palabra ministerio, y ser menos. El que quiera ser grande sea el servidor de todo, dijo el Señor. Entonces, el que quiere dedicarse al ministerio no puede tener un afán de vivir como rico, debe ser sencillo, y la palabra lo dice, que seamos austeros, sencillos en todo, y que el amor al dinero es raíz de todos los males. Por lo tanto, eh, cualquier cristiano debería sospechar si el pastor se hace rico por medio de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué iglesia es esa? ¿Qué evangelio se predica ahí? Es un temazo tremendo, que es muy real y patente en nuestras sociedades latinoamericanas. Allá en Europa, no. En Estados Unidos ya otra cosa, ahí hay como más desorden y hay más cosas diferentes. Pero en Europa no entra el evangelio de la prosperidad, siendo que viven bien en comparación a nosotros, pero no compran estos discursos, como llamaba un predicador, un telepredicador norteamericano: ofrenden, pacten con Dios, aporten este ministerio porque estoy comprándome un jet privado para mi ministerio. A algunos en su lógica consumista y materialista les parecerá eso normal y que está bien para que viaje por el mundo el siervo de Dios, pero otros entendemos que no está ni siquiera dentro del sentido común. Si realmente tiene que viajar un predicador por el mundo, puede tomar un pasaje y ni siquiera tiene por qué ser en primera clase, pero bueno, puede viajar en avión. No necesita tener un jet privado, porque eso significa un nivel de vida, tener un hangar para el avión, un chofer al cual pagarle un piloto, eh, un nivel de vida que al final denigra, desprestigia el Evangelio de Jesucristo, porque eso no es el camino. Aquí tenemos algunas imágenes que representan el neopentecostalismo, ya tengo que ir terminando, la idea no es hacer el video largo, pero reconocemos al matrimonio de los Maldonado, al ex matrimonio de los Maldonado, hay que decirlo, estos grandes auditorios muy modernos. Podría ser este de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también cae dentro de la expresión del neopentecostalismo. Aquí está el líder de la iglesia que se llamó Mayor Gracia, eh, el apellido era de Jesús, ya ni me acuerdo el nombre, pero murió este personaje muy, muy trastornado que llamó a la gente a marcarse el 666 en la frente. Pero acá tenemos al conocido Cash Luna, que ha visitado Chile, Benijín también. Tenemos al matrimonio de César y Claudia Castellano, líderes de una gran iglesia en Colombia. El matrimonio también que ha estado a cargo del canal evangélico en Estados Unidos, TNC, TBC, TBC, y este también, el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Bueno, expresiones hay muchas de neopentecostalismo y son muy variadas, algunas claramente ya van por un camino herético y tienen prácticas que al ojo simple son totalmente cuestionables, y hay otros que están más cerca de nuestra línea evangélica, pero también uno, si los ve y escucha con atención, ve que cometen excesos. Así que ejemplos hay muchos. No lo podemos definir ahora porque es un tema
más propio de la próxima clase, del próximo video, donde vamos a estar viendo el último periodo que se llama la iglesia postmoderna. Pero aquí entonces hemos visto un resumen. A ver si alcanzo rápidamente. Dijimos que Latinoamérica era un territorio principalmente en el tema de religión y de fe, dominado por la Iglesia Católica, pero las iglesias históricas decidieron a partir de 1916 que iban a evangelizar igual a los territorios de los países latinoamericanos. No obstante, desde antes de 1916 y después con más fuerza se fue expandiendo el mover pentecostal por todo Latinoamérica y nada lo podía parar. El siglo XX fue el siglo del movimiento pentecostal que se traspasó también a las iglesias históricas y a la Iglesia Católica con el nombre de Renovación Carismática. Ellos, los católicos y la Iglesia histórica, principalmente los católicos le llamaron así, Renovación Carismática, y hasta el día de hoy existen, como vemos ahí al Papa, reconociendo, participando de reuniones carismáticas, y las iglesias históricas luteranas, presbiterianas, anglicanas, también tienen comunidades carismáticas importantes. Es un movimiento muy ecuménico en ese sentido, que se reconoce como fraterno, ¿ah? Como hermanos en la misma fe. Hay una actitud de la cual ya hemos hablado en las últimas dos clases, de la Iglesia Metodista Episcopal en representación de la Iglesia histórica, reconociendo que se equivocaron en su actitud cerrada hacia el pentecostalismo, porque fue una fuerza imparable cuyo efecto en la conversión de tantas vidas habla por sí solo del respaldo de Dios, del respaldo de Dios para con este mover. Se levantaron los grandes evangelistas, eran normales en Estados Unidos, pero empezaron a venir a los países latinoamericanos. Los nombres ustedes los conocen, de los que vinieron a Chile. Entonces son parte de ese mover que fue fuerte en la segunda mitad del siglo XX, pero ya como que ya no tiene el mismo efecto, el mismo arrastre. Es como que Dios mismo cambia las estrategias y son válidas para un tiempo. Algunos hombres se quedan pegados en la estrategia antigua, pero lo que servía ayer en el mover del espíritu no sirve de la misma manera para hoy, no tiene el mismo efecto. Y no hay que ser un nostálgico del pasado, porque lo que Dios tiene siempre es nuevo y podemos declarar por la fe en el Señor que siempre es mejor también. Lo que Dios tiene para hoy es mejor que lo que tuvo para ayer. Esta es una reflexión profunda, importante, la que tenemos que seguir. Teología de la prosperidad o evangelio perdón, la teología de la liberación o evangelio de la prosperidad, dos extremos que influencian a Latinoamérica. Hay iglesias que son más de una línea y más de otra. Quizás la solución no es optar por ninguna de ellas, sino que aprender lo que nos sirve y desechar lo que vemos que son errores, son desviaciones, son malas prácticas, pero estar abiertos al soplo del Espíritu, no ser prejuiciosos, y que el Señor nos guíe a lo que es mejor para su iglesia y para su impacto en el mundo en estos tiempos, ¿verdad? Y bueno, y el tema del neopentecostalismo lo vamos a tratar después. Vamos a dejar hasta aquí. Que el Señor bendiga esta clase y este tiempo. Nos vemos.